Buenos días. Seguimos grabando algunas cositas que tienen que ver con esto de estar presente, ¿no? De acompañar un momento difícil, otro tiempo más, que estamos de cuarentena. Y bueno, la iglesia, uno diría, hace lo que puede, ¿no? También, porque es todo muy nuevo. Las dos líneas más fuertes que se trabaja es el tema social y se acompaña con situaciones muy particulares, lugares más dramáticos, otros no tanto, presencias, entrega de alimentos y demás. Y lo otro es también acompañar, sostener, ¿no? Sí, el aliento, la palabra. Y uno cree, y cree en lo que cree. Por eso me parece que un aporte es esto de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Hay algo interesante. Dios mediante, si puedo, todos los días de esta semana, que es la octava de Pascua, un ratito lo más corto posible, compartirles los textos de cada día. No en un marco de misa, sino de compartir la palabra. No es un esquema armado, cada uno puede después verlo. Si quiere empezar rezando, si después quiere terminar con una oración espontánea, si quiere compartirlo. Es la creatividad, porque el Espíritu actúa en todos ustedes. Lo mío va a ser compartir la palabra. Pero partiendo de dos cosas previas. El texto de ayer de Juan, interesante, porque se terminaba con la idea de que todavía no habían comprendido que según las Escrituras Jesús debía resucitar al tercer día. ¿Qué significa? Que el acontecimiento del Cristo resucitado no es una cosa que se digiere de primera. Uno puede hablar, Jesús resucitó, y está muy lindo. Pero llegar a descubrir lo profundo de ese hecho, de ese acontecimiento, mejor dicho, es otra cosa. ¿Y qué hace entonces, por ejemplo, la Iglesia? Pone desde hace mucho tiempo, en Roma ya del siglo IV, la octava de Pascua. Un primer sentido es prolongar el acontecimiento pascual. Es como si fuese un solo día. Inclusive en la liturgia hay oraciones que dicen el día de Pascua, aunque sea el lunes, el martes, el jueves. Es tan importante, tan profundo este hecho que la Iglesia le dedica, lo prolonga durante 8 días, de domingo a domingo. Pero también, y esta fue la idea original, es una pedagogía que apunta a ayudar, cuando surgió aquellos catecúmenos, los que se prepararon intensamente durante la Cuaresma, que reciben los sacramentos en la vigilia, tenerse un tiempo para seguir profundizando. Ya vivida la experiencia del Dios en los sacramentos, era un tiempo más. Pero también eso después se expandió a todo el pueblo de Dios. Es decir, la octava sería el regalo que la Iglesia nos hace de poder todos los días leer algunos párrafos con esta idea de profundizar el acontecimiento. Cuando uno dice profundizar no es una cuestión meramente intelectual, también es cordial, también es afectiva. Yo diría, es existencial, toca a toda la persona. Por eso la idea es compartir muy brevemente los textos de estos días de la octava. No voy a leer todos completamente, pero creo que es importante también escucharlo. El libro de los Hechos está cruzando todo el tiempo de Pascua, tanto de los días de semana como los domingos. Prácticamente todos los domingos tenemos la primera lectura, el libro de los Hechos. ¿Y qué es el libro de los Hechos? En la segunda parte, técnicamente uno diría, es el tramo final de la obra única de Lucas, que después se divide en 2 partes, donde muestra el camino de la comunidad de los discípulos en sus primeros tiempos. Esa iglesia chiquita, animada por el Espíritu, que empieza a dar testimonio. Y ya hay un dato importante acá. Es la iglesia del testimonio. Aún los discursos no son meros relatos. Están de alguna u otra manera transmitiendo vida.
esta comunidad es una comunidad enamorada de Jesucristo. Es una comunidad que aceptó y se apropió de Jesús y su mensaje. Por eso, todo lo que ella haga, sus gestos, su estilo de vida, su palabra, quieren testimoniar. Y lo que hoy es más complejo el tema, porque es la continuidad de la obra de Jesús, el libro de los Hechos hoy dice, el día de Pentecostés, Pedro poniéndose de pie con los 11 levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su intermedio milagros, prodigios y signos que todos conocen. A ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. El texto es más largo. ¿Quieren buscarlo? Es el primer discurso de Pedro del capítulo 2 del libro de los Hechos. Lean todo el discurso. Acá está el corazón. Es el Pedro, cabeza de ese grupo de apóstoles, que comienza a hablar. ¿Y de qué habla? De Jesús. Y habla del Cristo pascual, el Cristo que muere y que resucita. No le interesa otra cosa ahora. Jamás prácticamente van a hablar de la encarnación, del nacimiento. No. Ellos están totalmente impactados por el acontecimiento pascual. Lo que hace Pedro es un testimonio explícito de esa fe que la comunidad tiene. Jesús no podía quedar en el sepulcro. Por eso, fíjense, hoy rezamos después el Salmo 16, ¿no? Y en una parte dice: el Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Y más adelante: por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Esto que escribió seguramente un levita de la tribu sacerdotal, del clan sacerdotal, nostálgico de su templo, la iglesia se lo aplica a Jesús. Como si fuese la plegaria de Jesús, el Cristo que muere pero que no permanece muerto. Y esto yo diría ya es un primer dato. Pedro lo que quiere mostrar es la centralidad de Jesús. Es una comunidad, es verdad, es nuevita. Pero en el inicio tienen muy claro esto. Ellos viven en torno al Señor Jesús. Su existencia es Jesús. Un poco más adelante aparece el primer sumario que se dice, síntesis del estilo de vida. Y es un estilo de vida en donde todo está impregnado de Jesús. No que hablen todo el tiempo de Jesús, sino que Él es la fuente que inspira un pensar y una obra. Ya que no tenemos material para pensar, A veces la vida cristiana no está marcada a fuego por la presencia de Jesús. A mí me gusta mucho citar a Pablo VI en uno de sus documentos claves, el anuncio del Evangelio, y dice esto: evangelizar es alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio. Yo le agrego el Evangelio de Jesús, que las líneas de pensamiento, los modelos de vida, los puntos de interés. Es decir, cristiano es aquel que aprende a pensar, decidir y obrar desde Jesús. Y para esto nos viene bien el texto del Evangelio. Hoy del Evangelio de Mateo. Es un texto interesante, porque ayer lo leíamos, el sábado lo leíamos en la vigilia,
y aparece primero sepulcro vacío, aquellas dos mujeres que van, el anuncio de que está vivo, ellas tienen que comentarle a los discípulos, se encuentran con Jesús. Hoy la iglesia retoma la segunda parte. Dice así, en el último capítulo del 28. Las mujeres que habían ido al sepulcro, después de oír el anuncio del ángel, se alejaron rápidamente de allí, atemorizadas pero llenas de alegría, y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo: alégrense. Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Este es el primer párrafo de hoy. Este es el párrafo central. Se pasa de la experiencia del sepulcro vacío a la experiencia de Jesús. El primero no alcanza. El segundo se hace imprescindible. Aquello generó una esperanza, porque no están los signos de la muerte. Pero hacía falta el encuentro. El encuentro es esto. Es una experiencia real, es un contacto, es una mirada. Incluso en Mateo lo abrazan de los pies, que era un signo también de afecto y de respeto. En Juan, otro modo de interpretar, a la Magdalena no le va a permitir, por la urgencia del envío. El encuentro es esto. En el lenguaje de Juan, en la primera carta, es verlo, es tocarlo, es escucharlo. Es decir, toda mi persona está encontrándose con él, viviéndolo a él, ¿no? Se da una comunión, se da una profunda comunicación. Esto, que es un momento, necesita repetirse. Dice muy lindo Benedicto que la fe no nace de una decisión del hombre ni una opción moral, sino de un encuentro. Ese encuentro tiene que ser permanente. Lindo esto de la octava. Todos los días escucho a Jesús. Ese encuentro es el que empieza a cambiar la vida. Empieza a cambiar la vida. Lo que viene después, solo está en Mateo, ningún otro evangelista, tiene que ver con la situación de conflicto. Mientras se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna: digan, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormían. Y sigue un poquito más. Es decir, cambiar el mensaje. Cambiar el mensaje. Esto es interesante por un hecho histórico, ¿no? El conflicto que tenía Mateo, o la comunidad de Mateo, con el mundo judío no convertido. Porque esa comunidad nueva nace del judaísmo. Y esto generaba evidentemente tensiones. Pero al mismo tiempo nos presenta dos opciones, ¿no? Ante el acontecimiento de Jesús, dos opciones. Vamos a la tumba, nos encontramos con él, asumimos el testimonio, es decir, aceptamos vitalmente, o hay un rechazo claro. Comenzamos esta octava con textos que nos están mostrando esto, ¿no? Cómo el acontecimiento Jesús, su persona, su mensaje, su vida, su Pascua, dentro de esto, cayó en lo profundo de algunas personas con las que se formó esa primera comunidad, ese nuevo pueblo que empezaba a surgir. Un pueblo que tenía que vivir profundamente la fe. Esta surge del encuentro. Un pueblo que tiene que anunciar a Jesús. Es parte vital. Es casi, yo diría, instintivo. El que cree en serio lo comunica. Es lo que estas mujeres comenzaron a hacer. Es lo que Pedro hace en ese discurso. Es lo que la comunidad hace con su modo de vida.
Les propongo pensarlo, les propongo trabajarlo, que cada uno, si quiere, siga leyendo los textos. Pero la Pascua no pasó. Está transitando en nuestra vida. Y después lo que habrá que hacer es pensar, discernir y decidir cómo esto lo proyectamos en este tiempo concreto. Qué gestos, qué palabras, qué compromisos van a mostrar al Cristo vivo, que es y sigue siendo respuesta al hombre de hoy. Nos vemos mañana.